Saludos bucaneros, esto es Navegando por la Historia y yo soy Lobo el Navegante. Y hoy vengo con un vídeo diferente, una vídeo respuesta hacia alguien que parece no tener ni idea de historia. Una respuesta al cuellilargo sobre el Islam. Y a lo mejor tú te estás preguntando, ¿quién coño es el cuellilargo? Si has llegado hasta aquí, lo más probable es que hayas oído hablar de él o sepas quién es. Pero bueno, por si no lo sabes, te diré simplemente pues que es el típico progre de manual que va de libertario, pero luego está defendiendo constantemente ideas comunistas, socialistas y básicamente todo lo que es el paradigma de lo políticamente correcto. Veamos qué tiene que decirnos este personaje sobre el Islam. ¿Promueve el Islam la violencia? Este vídeo tiene el propósito de desmontar algunos mitos sobre el Islam. He escuchado en varias ocasiones que el Islam es violento en sí mismo, que quien lee el Corán o bien abandona la lectura o bien se convierte en terrorista y un larguísimo etcétera de basura islamófoba. Basura islamófoba. Anda que no. Bueno, dices que tu intención es desmentir algunos mitos sobre el Islam. Adelante. Bien, de entrada debo decir que a todas las personas a las que he escuchado diciendo esto, cuando les he preguntado si habían leído alguna vez el Corán, siempre me han dado la misma respuesta: no. ¡Qué casualidad! Porque precisamente toda la gente que he visto criticar el nacionalsocialismo no se ha leído esto en su vida. No, antes de seguir quiero puntualizar que yo no soy ni musulmán, ni cristiano, ni seguidor de ninguna religión. Soy más partidario de Kropotkin. La única iglesia que ilumina es la que arde. ¿Sabéis? Me gustaría saber cuál sería la opinión de este hombre con respecto al incendio que ocurrió en Notre Dame no hace mucho. Pero bueno, viendo su corriente de pensamiento, estoy convencido de que sería de los típicos demagogos que diría, es que ¿por qué tienen que donar dinero a la reconstrucción de esta catedral? Podrían donarlo para África o no sé qué. O este tipo de acciones lavaconciencias que tanto gustan a los progres. Pero bueno, si fuera leal a sus ideas, entonces este tío estaría dando palmas con el culo cuando Bart Vikernes quemó aquellas iglesias noruegas, o aplaudiría también cuando las tropas serbias se pusieron a quemar mezquitas en la última guerra en Bosnia, o cuando las SS se pusieron a destruir sinagogas en la noche de los cristales rotos. Eso es lo que se supone que significa la única iglesia que ilumina es la que arde. Por no hablar también del reciente incendio en la mezquita de la Roca de Jerusalén, que es un sitio sagrado tanto para cristianos como para judíos como para musulmanes. ¿Ahí también te quejarías si grandes fortunas decidieran donar para su reconstrucción? Pero igualmente quería saber qué había de verdad en todo esto y bueno, conseguí un Corán. Después de leerlo un rato vi que efectivamente había varios pasajes violentos. De hecho, el libro sustenta la fe en el temor al castigo en un supuesto Dios omnipotente. Por ejemplo, Sura 3, verso 4. Quienes no crean en los signos de Dios tendrán un castigo severo. Dios es poderoso, vengador. Sura 4, verso 34. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos sobre otros. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Sura 76, verso 4. Para los infieles hemos preparado cadenas, argollas y fuego de Gehenna. Colega, hay muchos más. Perfectamente podrías haberte ido a la Sura 4, verso 96, en el que habla explícitamente de la Guerra Santa. Oh los que creéis, cuando entréis en guerra en la senda de Dios, ved claro y no digáis a quién os ofrece la paz. No eres creyente, ansiando lo que ofrece la vida mundana. Dios tiene grandes botines, así fuisteis anteriormente, pero Dios os ha favorecido. Ved claro, Dios está informado de lo que hacéis. Pero después he cogido la Biblia, versión revisada por la Conferencia Episcopal, y me he encontrado con esto. Éxodo 21:20. Cuando alguien hiera a su esclavo o a su esclava con un bastón y muera en el acto, deberá ser castigado. Pero si sobrevive un día o dos, no será castigado, pues era propiedad suya. Levítico 20:13. Si un varón se acuesta con otro varón, ambos han cometido una abominación, han de morir, caiga su sangre sobre ellos. Deuteronomio 22:20. Si se descubre que una mujer no era virgen, sacarán a la joven a la puerta de la casa paterna y los hombres de la ciudad la lapidarán hasta que muera. Y hay muchísimos más. Tío, ¿eres consciente de que estás leyendo versículos del Antiguo Testamento, que es más judío que cristiano? Realmente aquí a quien estás dejando mal y por los suelos es a los judíos. Que por cierto, tampoco hace falta el Antiguo Testamento, que la Torá tiene también barrabasadas de las gordas, como estas. Si hubieses querido, perfectamente podrías haber cogido pasajes íntegramente cristianos del Nuevo Testamento como estos. Mateo 10, 34, 38. No penséis que he venido a poner paz en la tierra, no vine a poner paz sino espada. Porque he venido a separar al hombre de su padre y a la hija de su madre, y a la nuera de su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. O Efesios 22, 23.
Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo. No es tan grave como las cosas que dice el Corán de las mujeres, pero aún así. De todas maneras hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que hay una gran diferencia entre la Biblia y el Corán. El Corán está concebido como un solo libro y representa las vivencias y experiencias de Mahoma a la hora de predicar su nueva religión. Por el contrario, la Biblia son un conjunto de libros diferentes entre sí y escritos en épocas totalmente diferentes y en contextos diferentes. Es por eso por lo que encuentras un montón de contradicciones en el propio libro, porque no es lo mismo lo que dice el Deuteronomio que lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, porque están escritos en épocas diferentes, en contextos diferentes y escritos por dos mentalidades diferentes. Una, la judía hebrea del reino de Israel, que luchaba contra los filisteos de la época del rey David, contra la de los Hechos de los Apóstoles, la del pueblo judío sometido por Roma y que empezaba a predicar esa nueva religión o secta o culto, como lo quieras llamar, que era el cristianismo primitivo. Por tanto, podemos concluir que no es que el Corán incite a la violencia, para ser más exactos podemos decir que los libros sagrados incitan a la violencia, pero también podemos decir los libros sagrados incitan a la paz, porque en ambos hay varios fragmentos que invitan a la tolerancia, la solidaridad y la paz, por lo que seguramente lo más adecuado será decir que los libros sagrados incitan a la violencia y a la paz. Todo depende de en qué parte se fije la persona que lo lea. Sí, todo eso está muy bien, pero ¿no te das cuenta de que analizar una religión es algo mucho más complejo que leerse 4 pasajes de un libro? Además hay otra cosa, eso de que el Corán invita a la tolerancia, a la paz y demás, está un poco cogido con pinzas. De hecho, lo más parecido que encontramos en este libro a algo que invita a la tolerancia y demás, lo encontramos aquí. Sura 109. Di, oh incrédulos, no adoraré lo que adoráis. Vosotros no adoráis lo que adoro, y yo no adoro lo que habéis adorado. Vosotros no adoráis lo que adoro. Tenéis vuestra religión, yo tengo mi religión. Esto se podría entender como un vive y deja vivir, ¿no? Pero claro, echa la ley, echa la trampa. Resulta que los versos del Corán no están ordenados cronológicamente, sino por longitud, siendo los últimos los más cortos. Hay que distinguir en el Corán los versos del periodo de la Meca y los versos del periodo de Medina. Los versos del periodo de la Meca son los que encontramos pasajes que pueden invitar más a tolerancia, a simple predicación y tal. Pero es que después de hacer eso, Mahoma fue expulsado de la Meca por los paganos, por los cristianos y demás, y claro, ahí fue cuando se exilió a Medina. El tono de los versos de Medina, que suelen ser los más largos, ya se le nota un poco ese cambio de mentalidad. Es como si hubiera pasado de ser un simple predicador a ser, pues eso, lo que fue. Un guerrero sin escrúpulos que básicamente buscaba asesinar a cualquiera que no pensase como él y no creyese en lo que él creyera. ¿Pero por qué esta distinción? Muy fácil. Por la doctrina islámica de la abrogación. Esto es que Alá puede cancelar o modificar lo que dice a los musulmanes, tal como vemos en la Sura 2, verso 106. Fijémonos en lo que hacen los musulmanes hoy en día. Según la base de datos del terrorismo global, los 4 grupos que más mataron en 2016, últimos datos disponibles, fueron Estado Islámico, Boko Haram, Al-Qaeda y los talibanes. Todos ellos grupos terroristas que se autodeclaran musulmanes. Podríamos pensar entonces que efectivamente el Islam promueve la violencia, pero antes de sacar conclusiones precipitadas hay que tener en cuenta 3 cosas. Según esta misma base de datos, los 5 países que más atentados yihadistas sufrieron en 2016 fueron Irak, Afganistán, Siria, Nigeria y Pakistán. Todos ellos países donde la mayoría de la población es musulmana. No parece muy musulmán esto de matar musulmanes. Precisamente es lo que llevan haciendo desde tiempos medievales. El Islam, al igual que el cristianismo, no es una religión unificada. Hay numerosas ramas y sectas las cuales están, la gran mayoría, enfrentadas entre sí. Las mayoritarias son el sunismo y el chiismo, y llevan en guerra desde tiempos medievales. Pero es que tu argumento se invalida simplemente si hacemos una comparativa con los cristianos. ¿Quién padeció la Inquisición y la caza de brujas más que las naciones cristianas? ¿A quiénes asesinaban los del IRA católicos y los del UVF protestantes en Irlanda del Norte? Se mataban entre ellos. Ahora no me vendrás a decir que no te parece muy cristiano eso de matar a cristianos. Los 5 países que más bajas han sufrido combatiendo Estado Islámico son, por este orden, Irak, Siria, el Kurdistán sirio, el Kurdistán iraquí y Egipto. Todo países musulmanes. Sabemos que el Kurdistán no está reconocido, en otra ocasión hablaremos de él. Así que si el Islam promueve la violencia, también es el Islam el que más se enfrenta a ella, y con diferencia. Eso que has dicho no tiene puto sentido. Para empezar, son los gobiernos los que combaten contra estos grupos terroristas islámicos.
Y muchos de esos gobiernos pertenecen a ramas minoritarias del Islam, como el de Al-Assad, que pertenece a la rama chiita del alauismo, que son gravemente perseguidos por los suníes, aunque, ¿para qué nos vamos a engañar? Los alauitas tampoco son unos santos. Si lo miramos desde una perspectiva histórica, el cristianismo no tiene nada que envidiar al Islam en esto de matar en nombre de la religión. Agarraos bien al asiento, que ahora vienen los ejemplos históricos. No olvidemos el genocidio circasiano en la Rusia zarista, las cruzadas, el tráfico de esclavos al Nuevo Mundo, el genocidio de los nativos americanos, el genocidio en la colonización y esclavización de África, las atrocidades del Imperio Británico en Sudáfrica, en la India o en Kenia, y un larguísimo etcétera. ¿Por dónde empiezo? A ver, eso que llamas genocidio circasiano es en realidad la guerra ruso-circasiana, un conflicto que forma parte de la llamada cuestión oriental, que es el nombre que recibió la problemática geopolítica en torno a la desintegración del Imperio Otomano a lo largo del siglo XIX. La cuestión oriental abarcó varios conflictos, entre los cuales los más importantes fueron la guerra de independencia de Grecia, la guerra de Crimea y las guerras de los Balcanes. No confundir con la guerra de Bosnia, por cierto. Y sí, la guerra ruso-circasiana forma parte de la llamada cuestión oriental, pero no fue ni de lejos el conflicto más importante de dicha cuestión. Los circasianos sí, eran musulmanes, pero es que eran aliados seculares del Imperio Otomano, y en aquel momento se estaban convirtiendo en un dolor de huevos para el zar. Por eso decidieron atacarlos y ya pacificar la zona del Cáucaso, que por cierto, también hay que decir que durante el siglo XVIII y XVII esa zona fue un refugio para esclavistas de los corsarios berberiscos. Si querías nombrar algo de la cuestión oriental, perfectamente podrías haber mencionado la guerra de Crimea, que es considerada por muchos historiadores como la última cruzada. Y voy a explicar por qué. Resulta que en 1853 un grupo de sacerdotes ortodoxos estaba discutiendo con un grupo de sacerdotes católicos en Jerusalén por ver quién tenía el derecho a portar las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro. Y claro, como ambos grupos debían de ser un poco punkis, acabaron a hostias y murieron varios sacerdotes ortodoxos. Las tropas y la policía otomana no se inmiscuyeron en eso, pues lo consideraban asuntos de cristianos. Y en cierto modo tenían razón. Pero claro, esto fue utilizado por el zar Nicolás I como una excusa para declararle la guerra al Imperio Otomano. El zar buscaba tener acceso a los puertos del Bósforo, para así no tener que depender de que se deshelara el hielo de los puertos bálticos, que ahí es donde se encontraba la gran mayor parte de la flota del Imperio ruso. ¿Qué ocurrió? El zar mandó un ultimátum al sultán otomano, un ultimátum que no podía aceptar, y fueron a la guerra, alegando pues que, claro, el zar era el defensor de los cristianos ortodoxos, y como tal debía responder en ayuda por todos los altercados que habían surgido. Pero hay más. Ni Gran Bretaña ni Francia querían que el zar consiguiera todo ese poder en el Mar Negro, porque, hablemos a las claras, si se hacía con el Bósforo, acabarían convirtiendo el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental en un lago ruso. Es por eso por lo que Francia, valiéndose de una cosilla que data de la Edad Media, pues los franceses se suponía que eran los defensores de los católicos de Tierra Santa, acudieron en ayuda de esto por los conflictos con los ortodoxos y, irónicamente, acabaron apoyando al Imperio Otomano, que eran musulmanes. Como ves, ni siquiera en la guerra de Crimea se puede decir que fuera una guerra de religión. La religión fue ahí una excusa para declarar la guerra, pero ya te puedo asegurar que no fue ni de lejos el motivo del conflicto. Segundo, las cruzadas es un tema muy complejo que da para uno o varios vídeos, pues solo en Tierra Santa se lanzaron 4 cruzadas. Pero hay que decir que esto no fue una agresión injustificada. Estas guerras fueron una respuesta a las agresiones que estaban haciendo los turcos contra el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Pero claro, los reyes católicos también aprovecharon para así asegurar los puertos del Levante, que eran el último punto de llegada de los mercaderes de la ruta de la seda y las especias. Por no hablar de que también en esa época los musulmanes lanzaron varias yihads, a cada cual más violenta que la anterior. No nos engañemos. En las cruzadas, tanto cristianos como musulmanes dieron y recibieron a base de bien y ambos cometieron verdaderas atrocidades. Pero como dije antes, eso es historia para otro día. Tercero, esto de la esclavitud, ¿a santo de qué lo sacas? Si hablamos del comercio atlántico de esclavos, hay que decir que fue una parte más del llamado comercio triangular, en el que los europeos vendían a los caciques africanos manufacturas, textiles, armas y demás, a cambio de esclavos que ellos mismos capturaban de otras tribus rivales. Así que, lo siento mucho, pero me canso de repetirlo,
Los africanos tienen tanta responsabilidad con el comercio de esclavos como los propios europeos. Porque al fin y al cabo, cuando se abolió el comercio de esclavos atlántico, se siguió capturando personas y se siguieron vendiendo esclavos tanto dentro de esas tierras como a los traficantes que aprovechaban el negocio ilegal. Pero si quieres que hablemos de esclavos, podríamos mencionar a los corsarios berberiscos, que fueron los responsables del mayor tráfico de esclavos del Mediterráneo desde los piratas cilicios. Estos desalmados sí que llegaban a los pueblos, los saqueaban, se quedaban con todas sus riquezas, destrozaban las iglesias por motivos religiosos y luego secuestraban a la gente para más adelante venderlas en los mercados de esclavos del Magreb y de Estambul. Los musulmanes trataban a los esclavos cristianos como poco menos que ganado. Muchos de ellos, tanto hombres como mujeres, se veían obligados a ser esclavos sexuales de sus amos. Y sí, esta esclavitud sí que estuvo motivada por motivos religiosos, pues los musulmanes consideraban a los cristianos como enemigos que había que destruir y desmoralizar, y privarles así de todo tipo de derechos. Pero ya que hablamos de la esclavitud, ¿por qué no mencionas a Nat Turner? Un esclavo predicador que, debido a lo que aprendió de la Biblia y del cristianismo, provocó un levantamiento de esclavos en Virginia en 1831 que todavía resuena hoy en día. Un levantamiento contra la esclavitud motivado por el cristianismo. Aunque claro, lo de Nat Turner tampoco es para tomar mucho ejemplo, pues esta gente masacró a 60 personas, muchos de ellos inocentes, entre ellos un bebé al que decapitaron y te arrojaron en una chimenea. Cuarto, lo del genocidio de los nativos americanos, ¿dónde? Será en la América anglosajona, porque en lo que es la América francesa y la América española ocurrió todo lo contrario. Pero sí que voy a dar crédito a una cosa. La religión fue uno de los factores principales que motivaron a la conquista española de las Américas. Pero fue todo por tener un control más efectivo de las poblaciones que sometían. No olvidemos que lo que más construyeron los españoles cuando empezaron su exploración hacia el norte fueron fuertes y misiones. De hecho, en esas misiones acudían muchos nativos y acababan convirtiéndose al cristianismo por voluntad propia. Claro está que en otros casos, como los misioneros también eran un poco farrucos, pues querían que se despojasen de ciertos aspectos de su cultura, como las danzas, las máscaras, que consideraban demoníacas. Ya es típico cristiano. Por eso, muchos nativos acabaron abandonando las misiones y marchándose, incluso aunque se hubieran convertido al cristianismo. 5. Estás confundiendo cristianismo con imperialismo. El imperialismo británico no estuvo motivado por la religión, sino por otros factores, entre ellos la codicia de los ingleses. Pero ya que sacas el tema, ¿por qué no hablas de que los más perjudicados en Sudáfrica a corto plazo fueron precisamente los Boer, que eran europeos y cristianos? Los Boer, además, en más de una ocasión se aliaron con los zulúes en contra de los británicos. Los británicos expulsaron primero a los Boer de la colonia del Cabo y tuvieron que acabar metiéndose en el interior del país en una gran diáspora que básicamente es como las películas del oeste, pero en versión africana. Y allí es donde acabaron fundando las repúblicas Boer, como la República de Orange y la República del Transvaal, que luego más tarde también acabarían siendo absorbidas por el Imperio Británico tras la Segunda Guerra Boer, que acabó en 1901. Vamos, la conclusión a la que llego es que lo único que se te ocurre para justificar tu argumento es hacer un agravio comparativo con el cristianismo. Así que, para ser exactos, en lugar de decir el Islam promueve la violencia, deberíamos decir la religión promueve la violencia, o la religión es usada muy a menudo como excusa para ejercer la violencia. De todas formas, vuelvo a insistir que es muy diferente que un conflicto esté motivado en parte por la religión, a que la religión sea el motivo principal o el único motivo de dicho conflicto. De todos los ejemplos que he puesto, solo las cruzadas y parcialmente la conquista de América tienen un verdadero matiz religioso. Si querías hablar de conflictos motivados principalmente por el cristianismo, bien podrías haber mencionado la Guerra de los 30 años, la última gran guerra de religión de Europa y que diezmó a la población de Europa Central. O la masacre de Bessières en la cruzada cátara, en la que el arzobispo Arnaud Amalric, en el asedio de dicho castillo, al enterarse de que también había de los suyos junto a los cátaros, dijo la famosa frase de «matadlos a todos, que Dios escogerá a los suyos». O la Cruzada del Norte, en la que los caballeros teutónicos diezmaron a los lituanos romuvitas del Báltico, los últimos paganos de Europa. O también a las barrabasadas cometidas durante la conquista carolingia de Sajonia,
en la que se produjeron la profanación de los lugares sagrados de los germánicos, como el Irminsul o el roble de Donar, o la masacre de Verden, o ya que estamos, todas las persecuciones contra los paganos durante el Imperio Romano, que se prolongaron durante más de 6 siglos. Lo que sí es cierto es que en estos momentos el mundo árabe y musulmán está viviendo un periodo de guerras e inestabilidad, lo que hace que muchos grupos terroristas proliferen. Sí, con en este momento te refieres a los últimos 1000 años. Inestabilidad como la que no hace tantos años se ha sufrido en otras latitudes nada musulmanas. Inestabilidad, como sabemos, de la que Occidente tiene cierta, si no mucha, responsabilidad. Mira, el tema de la responsabilidad me cansa. Cierto es que Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel y Francia pueden tener algo de responsabilidad con lo que está pasando allí. Al igual que a lo mejor también lo podría tener Turquía, puesto que esos países estuvieron bajo el dominio turco durante más de 500 años. Pero vamos a ver, ahora la pregunta es, ¿qué culpa tienen, por ejemplo, Suecia y Alemania, que están plagados de radicales musulmanes, con todo lo que está pasando ahí? Y más Alemania, encima, que Alemania siempre fue aliada de esa gente, ya bien del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, o bien de los árabes en la Segunda Guerra Mundial. Pero no miremos solo la parte mala, tenemos un ejemplo precioso para desmontar el mito de que el Islam es violento en sí mismo, el Kurdistán sirio. En la franja norte del Kurdistán sirio, Rojava, los kurdos han escrito una constitución, una carta magna. Se trata de una constitución de 96 artículos que defiende, entre otras cosas, la convivencia étnica, la libertad religiosa, el respeto a los derechos humanos, una educación basada en la reconciliación, la dignidad y el pluralismo, la protección del medio ambiente, el desarrollo de una economía sostenible y ecológica, la participación política, la distribución de la riqueza y el feminismo. A ver en qué país occidental encontráis una constitución así de avanzada. Y sí, el pueblo kurdo es un pueblo musulmán. De verdad, no sé qué obsesión tienen los izquierdistas últimamente con el pueblo kurdo. Pero mira, ya que los has mencionado, se te ha olvidado contar un par de cosillas que desmontan tu precioso ejemplo. Para empezar, los kurdos no tienen cultura árabe, semita y musulmana. Tienen cultura persa. Los kurdos son un pueblo indoeuropeo. Y además hay que decir que durante siglos la gran mayoría del pueblo kurdo ha seguido ramas minoritarias del Islam, como el yazidismo, una doctrina muy perseguida por los suníes por considerarles adoradores de Shaitan, adoradores del diablo. ¿Por qué? Sencillo, porque el yazidismo cree que Melek Taus, el ángel caído, el pavo real, fue enviado a la tierra por Dios para cuidar y vigilar de la humanidad. Esa era su condena. De hecho, este tipo de tradiciones están ligadas a la religión ancestral del pueblo kurdo, el zoroastrismo. Y ya que hablamos de eso, deberías saber que los kurdos son precisamente el pueblo que progresivamente más está despegando del Islam. Y muchos de ellos están volviendo a la religión de sus ancestros, al zoroastrismo. De hecho, no hace mucho, no sé qué parte del Kurdistán, se construyó el primer templo zoroastriano en siglos. Esto nos demuestra que los kurdos están dando la espalda a Alá y están volviendo la mirada a Ahura Mazda. Están rechazando las doctrinas de Mahoma y están empezando a redescubrir las doctrinas de Zoroastro, que esas sí que son mucho más tolerantes y mucho más inclusivas que las de Mahoma. Y esas son las doctrinas que están impregnadas en esa constitución que estás defendiendo. Así que de musulmán, nada, amigo. En fin, a mí lo que más me jode de este vídeo es que nuestro compañero del cuello largo no ha puesto ningún argumento veraz en contra de que el Islam promueva la violencia. Solo ha extrapolado y ha desvariado con el cristianismo y ha hecho un agravio comparativo de manual. Pero vuelvo a decir, amigo, analizar una religión es mucho más que leerse 4 pasajes de un libro. Analizar una religión es también saber su historia. Y lo siento mucho, pero la historia del Islam, al igual que la historia del cristianismo, está bañada en sangre. Lo ha estado siempre y lo seguirá estando. Porque el Islam es una religión de conquista. No solo de conquista de un paraíso terrenal, sino también conquista en la tierra. En fin, bucaneros, no me quiero marchar sin antes dejaros una frase sobre el Islam que hizo el filósofo del siglo XIX francés Alexis de Tocqueville, un gran defensor de la igualdad aun expensas de la libertad. No es que esté muy de acuerdo con él, sobre todo en su última opinión sobre el paganismo, pero bueno, creo que es interesante verla. Soy Lobo el Navegante y esto es Navegando por la Historia, donde conoceréis las verdades históricas por mucho que éstas duelan.